Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel Mendoza, ya saben, mi canal Ángel 0X0 con número. El día de hoy estamos en el Senado de la República, estamos en el auditorio de Octavio Paz. Venimos a ver la presentación del libro de la comunicación presidencial en México de 1988 al 2012. Esto con los autores principales, que es Yolanda Meyenberg y Rubén Aguilar. Estos dos personajes estuvieron dentro o han estado dentro de este ámbito político, por lo cual les invitamos que vean esta pequeña cápsula y los invitamos también para que adquieran este libro. Yo considero que sí les va a gustar demasiado, sobre todo a estas personas o todas estas personas que estamos en los medios de comunicación. En este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Para esta presentación literaria nos acompaña en el presidium senador Ernesto Rufo Appel, vicecoordinador de Comunicación Social de los senadores del Partido Acción Nacional. Licenciado Luis Felipe Bravo Mena, director de la Fundación Humanismo Político AC y quien será nuestro moderador en esta presentación. Contamos con la presencia de la doctora Yolanda Meyenberg Leisengui, quien es autora de este gran libro. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Rubén Aguilar Valenzuela. La materia del libro creo que es extraordinariamente interesante y valiosa para entender no solamente lo que es la comunicación presidencial, sino también el repaso a determinados episodios de la historia política y de la historia del país, que también quedan recogidos a través de la vertiente de la comunicación o de la política de comunicación de 4 mandatarios de nuestro país. Tengo el gusto de presentarles en primer lugar a la doctora Yolanda Meyenberg Leisengui. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en Comparative Government por la London School of Economics and Political Science y un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles su presencia aquí y platicarles un poco del porqué de este libro que se presenta hoy. Yo pienso que la tarea de comunicación y sobre todo la tarea de comunicación para el presidente de la República es una tarea muy compleja, es una tarea que lleva una labor del día a día muy determinante para lo que sucede en los procesos internos de la presidencia y sin embargo poco sabemos de esto, ¿no? Lo que vemos en los medios de comunicación a veces puede ser un comentario en un boletín, puede ser una muestra muy pequeña de un discurso, puede ser una pequeña inserción de un evento. Entonces, lo que nosotros quisimos con esto es de veras mostrar en toda su magnitud lo que es la tarea de comunicación institucional y lo hicimos a partir de 3 grandes apartados. En el primero, lo que hacemos es tratar de entremezclar cuestiones académicas con cuestiones de experiencia del día a día para mostrar cómo se puede construir un mensaje, cómo se generan ciertos procesos de comunicación, cómo se define la imagen y cómo se transmite la imagen de un mandatario. En la segunda parte del texto, que creo que es la que puede ser más atractiva para el lector, lo que hacemos es ofrecer 4 entrevistas a quienes fueran coordinadores de comunicación en estos sexenios que nosotros
tocamos en el libro. Y ahí la verdad es que es muy interesante porque comentábamos el senador y yo que puede ver uno la relación con el presidente, que tanto el presidente se involucra en las tareas de comunicación, que la misma personalidad del coordinador de comunicación, y todo esto se refleja a partir de y además los momentos difíciles, los grandes triunfos, las cuestiones que fueron delicadas para comunicarse, cómo le hicieron estos personajes para salir adelante. Y en la tercera parte del libro, lo que nosotros proponemos como derivado de estas entrevistas, pero también derivado de una serie de experiencias exitosas de comunicación, es el trabajo del día a día. Cómo podría organizarse una oficina de comunicación en el día a día para que lo que puede ser asuntos delicados o comprometidos o cuestiones difíciles se hagan más fáciles de comunicar. Entonces, estas son los tres grandes apartados que contiene este libro. Nosotros los invitamos a leerlo. Ahora tendré el gusto de presentarles al doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. Presidente ejecutivo de AFAN y Asociados, o AFAN. AFAN Asociados, Sociedad Civil. Es profesor de Ciencias Políticas y de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue coordinador de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de la República del 2004 al 2006 y también de la Secretaría Particular del Presidente del 2002 al 2004. Bueno, pues tienen la palabra, es un placer presentarlo. Tienen la palabra, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer al senador Rufo, a Ernesto, y agradecer a Luis Felipe, y agradecer a todos ustedes que se están perdiendo la misa del Papa ahorita en Ciudad Juárez, y la despedida. Ya la estructura la anotaba Yolanda. Yo agregar dos o tres cosas. Primero, pues, que estas entrevistas a las cuales hacía referencia, nosotros entrevistamos con el mismo guión, y el guión viene en el libro, al final, con el mismo guión entrevistamos a José Carreño, que fue el último coordinador de comunicación social del presidente Salinas, hoy director del Fondo de Cultura Económica. Entrevistamos a Marco Provencio, que fue el último de comunicación social del presidente Zedillo. La doctora Meyer entrevistó a Rubén Aguilar, el último del presidente Fox. Y entrevistamos a Max Cortázar, que fue el primero del presidente Calderón, con el mismo guión. Y pues es, como decía Yolanda, muy interesante. Hemos investigado y pues no hay un libro de estas características en México, y hemos investigado que tampoco en América Latina, es como original. Sí lo hay en Estados Unidos, sí lo hay en otros, pero en América Latina y México no había habido nunca un libro que se analizara en particular la comunicación de la Presidencia de la República, la estructura, las tripas y que a su vez comparase cuatro sexenios. Entonces también el libro, aunque no es entrevista, tiene un análisis que hicimos la doctora y yo sobre la comunicación del presidente Peña en los primeros 3 años de gobierno, que es útil para también comparar cómo lo hicieron los otros, etcétera, ¿no? Me hubiera fascinado haber dicho y lo que el presidente quiso decir, pero nunca lo dije. Nunca lo dije. Es tan buena la frase que me hubiera encantado decirlo, pero honor a quien honor merece. Y esa es una frase del guionista cómico de Televisa, la cabeza de los guiones desde hace muchísimos años, Araujo, que hacía el guión del privilegio de mandar. El que me representaba en el privilegio de mandar decía esa frase, pero yo nunca la dije. Me hubiera encantado decirla. Se hizo tan famosa que, bueno, decir, pero no, por desgracia no la dije. Las redes es el futuro hoy, pero por conquistar. De los 110 millones de mexicanos o 115 millones de mexicanos, prácticamente los 115 tienen teléfono. Pero solo el 47 de esos teléfonos tiene datos.
O sea, quiere decir que menos de la mitad, o sea, 53 sí tiene dato y puedes hacer este trabajo del Twitter. Los otros no, nomás es para llamar. Entonces, nos falta un chorro todavía para poder hacer que no es el 100% como en Noruega o no el 100% como en Suecia. Con la mitad te tienes que comunicar con medios tradicionales porque no tienen acceso a estos medios alternativos, las nuevas tecnologías o como le queramos llamar, y yo pienso que hace complejo el trabajo de comunicación de las oficinas del gobierno, porque con esto te estás comunicando con 35 abajo, 35 años para abajo, 35 a 15, 35 a 14, los que están en ese rollo y que le están pegando, ¿no? Los viejitos como yo somos muy poquitos que estamos pegándole al Twitter y a estas cosas, somos muy poquitos, contados, no significa. Entonces tienes que jugar las nuevas posibilidades para comunicarte con esos segmentos y utilizar medios tradicionales para comunicarte con los otros segmentos, porque si no, te quedas corto en tu comunicación, crees que te comunicas con todo el mundo, pues no, solo 47, y de esos 47 entiendo que solo 10, 15 lo usa para informarse. El resto es para saludar a la novia, para mandar un recado al pariente en Chicago, pero no lo usa para entrar en esta posibilidad. Nos falta un montón, o sea, no, insisto, no devaloro, es el futuro aquí, pero hay que hacer mucho más y probablemente hay un tramo de esto que solo se va a resolver generacionalmente. El día de hoy, ya saben, mi nombre es Ángel Mendoza, estamos con el secretario Rubén Aguilar, el cual está presentando su libro. Este libro es sobre la comunicación en México de 1988 al 2012. ¿Este libro a qué sector va? Bueno, es la comunicación presidencial en México, como tú decías, 1988-2012, y analiza 4 sexenios, el sexenio del presidente Salinas, del presidente Cedillo, del presidente Fox, del presidente Calderón, cómo se articuló la comunicación. Y está dirigido y está escrito de manera tal que va al gran público. No es un libro difícil de leer, no es un libro teórico complicado, es un libro que está dirigido al gran público y desde luego interesa más pues a gente que trabaja temas de gobierno, a políticos, a despachos de consultoría, a los propios periodistas, porque tienen ahí claves para entender cómo se articula la comunicación de los gobiernos. Okay. ¿Cuál fue el motivo para realizar este libro o con qué finalidad? Bueno, al final de cuentas la doctora Meyenberg y yo pues vimos que no había nada de esto en México, no se había hecho un libro de estas características. Después nos enteramos que tampoco se ha hecho un libro de estas características en América Latina, y en el principio, como nosotros estuvimos en la área de comunicación del presidente Fox, nos parecía que podíamos crear un pequeño modelo que pudiera ser como un manual a la hora de los trancazos, y cuando le seguimos vimos que era mucho más interesante hacer este trabajo de comparación, primero de registrar qué es lo que había pasado y después compararlo, y a partir de esa comparación crear un modelo de una oficina ideal. Ok, perfecto. En cuestión sobre la tecnología que estaban platicando hace un momento, ¿cree que pueda favorecer en un futuro? Desde luego, la tecnología, todas las posibilidades de las redes sociales empoderan al ciudadano y le quitan poder al político. Los ciudadanos se pueden enterar absolutamente de todo. Los medios tradicionales que estaban controlados por los políticos, o que los políticos siempre tienen la tentación de controlarlo, pues son muy menores, cada día sirven menos al acceso directo de la información a la que pueden tener acceso las redes sociales, y en ese sentido, pues la posibilidad de que los gobiernos controlen la comunicación, la información a través de las redes es prácticamente nula, y en ese sentido pues hay una democratización de los instrumentos, democratización también de la información. Okay. ¿Y qué mensaje le darían a los estudiantes que están en comunicación, en periodismo, sobre este tema amplio? Bueno, siempre se lo digo a mis alumnos de comunicación en Libero, que la comunicación de gobierno, la comunicación gubernamental, constituye un campo de trabajo enorme. Si uno nada más multiplica y dices, allí tengo el gobierno federal,
y tengo 16 secretarías del gobierno legal, más otras 40 del gobierno ampliado, y lo multiplicas por 32 estados, y lo multiplicas por de los 2.500 municipios, a lo mejor 800, 700 tienen oficina de comunicación, pues entonces es un enorme espacio de acción profesional para realizarse los comunicadores, y además de que es apasionante y sumamente interesante. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por esta entrevista.